Y bueno, pues damos paso a nuestra invitada. Tenemos a Lourdes Pastor, que es cantante, socióloga y activista. Hola Lourdes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotras. Estupendo. Encantada igual de tenerte. Tenemos a Soledad Arnau, que es doctora en filosofía, bioética y sexología. Hola Soledad, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿qué tal? Y por último tenemos a Dionise, que es conocida en redes como Aca Queer Rabiosa, realiza trabajos comunitarios en varios colectivos y es artista multidisciplinar. Oiga, Dionise. Hola, ¿cómo están? Encantada. Igualmente. Gracias. Genial. Pues voy a explicar un poco en qué va a consistir y cómo nos vamos a organizar para el debate y ya dejo a Mar que va a dinamizar ella con las preguntas y demás. Le vamos a lanzar ciertas preguntas a nuestras invitadas, que tenemos la suerte hoy de tenerlas aquí y vamos a aprovechar y a coger toda la información que podamos. Y al mismo tiempo un debate abierto, con lo cual cualquiera puede participar. Lo que sí os pedimos es que tengáis los micros cerrados. Si queréis participar tenéis ahí lo de levantar la mano, el simbolito, o escribir por el chat. Y estamos pendientes y dinamizamos para que quien quiera participar puede en cualquier momento hacerlo, pero para no que no sea caótico y que no estemos todo el rato interrumpiendo, para que haya un orden, ¿vale? Si os pedimos que quien quiera participar pues lo haga de forma así ordenada, o si quiere preguntar mediante el chat también, ¿vale? Genial, pues Mar, cuando quiera. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser como ir soltando cuestiones, ¿vale? Entonces, pues quien quiera cogerlas bien y si no, pues directamente se la lanzo a una en cuestión, ¿vale? Vamos a empezar abriendo un poco con la base, con el título con el que hemos renombrado a esta sesión. Entonces, os queríamos lanzar la pregunta de que si consideráis que el hecho de llamar los feminismos en plural hace que le aporte valor al movimiento o que desvincule todo el movimiento y toda la lucha. Si queréis, puede abrir así Soledad. ¿Te parece bien abrir tú? Bien, bueno, yo por mi parte yo te diría que es mucho mejor hablar en plural porque realmente no existe un solo feminismo en el mundo, sino que existen muchos feminismos en función, bueno, pues de muchas circunstancias, ¿no? De las mujeres, porque también las mujeres existimos muchas y somos muy plurales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que los feminismos hegemónicos, ¿no? Que parecían que era el único discurso que había sobre el feminismo, se ha visto claramente que no recogen toda la realidad, ¿no? Hay muchas mujeres que estábamos y que quedábamos en los márgenes y, por tanto, muchas mujeres y muchas pues situaciones y contextos nuestras, ¿no? Más nuestras que realmente también estaban ausentes. Entonces, yo creo que todo, o sea, que al revés, ¿no? Que lo que hace es engrandecer el feminismo así en sentido muy simbólico y en singular, pues el hecho de que realmente hablemos de feminismos y de que realmente hablemos de mujeres también en plural y de que seamos muchas y muy variadas, ¿no? Genial, gracias. ¿Quieres seguir tú con esta pregunta, Dionise? Sí, bueno, yo creo que es bueno hablarlo en plural por el hecho de que, como decía anteriormente la invitada, es un movimiento que no es homogéneo, pero también debemos cuestionar desde qué vereda nosotros estamos hablando sobre feminismo. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes de feminismo que cuestionan el proyecto del feminismo dentro de un lugar o un contexto como la modernidad. Entonces yo, como soy indígena descendiente y soy una persona no binaria, creo que nunca he entrado a ninguno de estos feminismos hegemónicos, ni menos mi comunidad, que vive una opresión y más de una opresión. Entonces debemos cuestionar
que el feminismo también nació como dentro del contexto de la modernidad, de un proyecto que viene con una colonialidad también. Genial, muchísimas gracias. Vale, Lourdes, pues si quieres aportar tú algo más a lo que han dicho las compas. Bueno, pues buenas tardes en primer lugar a todas y muchas gracias por invitarme a este espacio. Yo voy a hacer la nota disonante, que no discordante, en esta primera pregunta. No sé si en las demás también, pero bueno, yo creo que se hace camino al andar, que nos construimos escuchándonos y que desde luego yo estoy en continua evolución y aprendizaje y me parece que es muy interesante siempre pues escuchar discursos varios, ¿no? Entonces yo sí que creo que deberíamos hablar de feminismo. De hecho, cuando la compañera Soledad Arnau ha dicho que somos mujeres, que somos muchas mujeres y que somos muy distintas, yo eso lo llevo escuchando toda mi vida, que es el tiempo que llevo militando en el feminismo. Llevo en el feminismo desde que nací, porque me viene desde la cuna, afortunadamente, por suerte y por desgracia, porque cuando tienes conciencia desde tan pronto, pues tiene la satisfacción de tener esa conciencia, pero también tiene la carga de ir en contra de corriente, ¿no? Desde siempre. Entonces, eso pesa a veces. Entonces, bueno, yo, Soledad, siempre he escuchado, las mujeres somos muchas y muy distintas. De hecho, en el feminismo del que yo formo parte y el que yo he entendido siempre, hablábamos de que no había que hablar de la mujer, ni siquiera decir, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, sino que teníamos que hablar de las mujeres porque somos muchas y muy distintas. Eso lo decía una maestra maravillosa, Marcela Lagarde, hace muchos años. Hablaba ya de que las mujeres somos muchas y distintas y por eso hay que hablar de mujeres. Con eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, en esa misma línea, considero que el feminismo, yo lo que he aprendido del feminismo es que es internacionalista y ahí, pues ya, Dionise, ¿verdad? ¿Lo he dicho bien? Vale, perdón, gracias. A la compañera Dionise, es internacionalista y es incluyente. Ese es el feminismo que yo he aprendido y que yo conozco. Hablar de feminismos, yo creo que es contraproducente por aquello de divide y vencerás. El patriarcado es uno. Desde mi punto de vista, hay un patriarcado universal y que atraviesa la sociedad desde la cúspide hasta la base, de norte a sur, de este a oeste, en todas las culturas, en todas las clases sociales y en todos los espacios. Si el patriarcado es uno y fuerte, y los feminismos somos muchos, estamos divididas porque cada una va defendiendo su parcela más cercana. Las mujeres gitanas defendemos a las gitanas, las cantantes a las cantantes, las indígenas, las lesbianas, la discapacidad, la empresaria, somos muchas, pero si cada una vamos defendiendo nuestras cosas y a cada una de nuestras causas le llamamos feminismo, entonces estamos dividiendo el feminismo desde mi punto de vista. Yo creo que el feminismo es incluyente, es internacionalista y evidentemente debe tener voz, y así ha sido. De hecho, acabo de nombrar a Marcela Lagarde, que es mexicana, podemos nombrar a norteamericana, podemos nombrar a africana. Hace unos pocos días hemos perdido a una de las mayores feministas que ha dado la historia, que es Nawal al-Saadawi, que murió hace muy poco y que defendió que las mujeres no tuvieran que llevar el velo en nombre de Dios, en nombre de la Iglesia, que las mujeres no estemos sometidas. Y era de Egipto, quiero decir, fijaos, mujeres de diferentes espacios y con diferentes posicionamientos. Entonces, igual que no se habla de comunismos, de
ecologismos, ¿por qué tenemos que dividir el feminismo y no abrazar todas al feminismo que nos abraza a todas? Esa es mi opinión. Soledad, te he visto Sí. negar así un poco con la cabeza. ¿Quieres Quería contestar? decir algo, sí, algo? muy breve. Solamente, bueno, efectivamente, yo tengo una diversidad funcional física, ¿vale? Por tanto, yo sí que soy una persona que construyo, yo soy filósofa y construyo un feminismo de y desde la diversidad funcional y creo firmemente porque, o sea, yo soy feminista también desde hace una eternidad y muy contenta de serlo, ¿no? Y creo que me he reafirmado a lo largo de los años y me ha servido mucho. Pero sí es cierto que yo ahora mismo, en este discurso de hoy, no quiero ir contra el patriarcado, sino contra el propio feminismo que es excluyente y que es capacitista, porque realmente existen corrientes feministas que son realmente opresoras y por tanto yo realmente en el año 2005 escribí un texto donde hablaba de las paredes de cristal, porque no solamente existen los techos de cristal, sino que también existen las paredes, y las paredes es que aparentamos iguales, pero después me dan de hostias porque resulta que las feministas dicen, es que tú perteneces al mundo de la discapacidad, es que no nos interesa tu mundo. Entonces yo digo, pues hay que deconstruir todo esto y yo, por tanto, esos feminismos hegemónicos, esos feminismos que parecen que sea el feminismo nada más, yo no lo quiero. O sea, para nada, por favor, a destruirlo, pero ya. O sea, estamos llegando tarde. Genial. Vale, vamos a lanzar otra pregunta que va mucho en relación con lo que ya estáis comentando. Como hemos comentado en la formación, estuvimos hablando de diferentes feminismos, ¿no? Y uno de los que tocamos, que fue el primero, fue el feminismo interseccional. Entonces, os queríamos preguntar si alguna se quiere lanzar un poco a la piscina para definirlo así de manera muy, muy por encima para que todas sepamos un poco de lo que estamos hablando. Y también preguntaros a raíz de eso si os sentís representada dentro del mismo o si también consideráis, pues como lo que está diciendo Soledad, que es un feminismo que es excluyente, que entiendo que no, pero como si os sentís representada dentro de... ¿Quién se atreve a definirlo? No tiene que ser una definición teórica, ¿eh? Dionise. Te lanzo la patata caliente, perdón. Sí, eso mismo. Igual quería aclarar que no soy compañera, soy compañera, porque igual creo que es necesario aclarar ese tipo de pronombres dentro de todos los espacios. De hecho, yo exijo mucho en mis talleres que me digan sus pronombres, porque prefiero pedir disculpas antes de equivocarme. Yo creo que el feminismo interseccional muchas veces, bueno, teóricamente es muy rico teóricamente, uno puede encontrar muchos textos y muchas definiciones que hacen un poco al contexto social en el cual habitamos. Por ejemplo, lo que dijo Soledad, yo pienso lo mismo, creo que muchas de las cosas que dijo atrae mucho de la comunidad en la que yo habito, que es una comunidad indígena, una comunidad racializada, porque no solamente lo indígena es racializado, sino hay una gama de racialización internacional, globalmente. Entonces ahí también nos atraviesa el colonialismo, muchas barreras más. También tiene que ver con la clase, tiene que ver con la identidad de género. El género no es solamente mujeres, no es solamente ser mujer, porque ¿qué es ser mujer? Esa es la verdadera pregunta. Entonces, volviendo al feminismo interseccional, una forma que uno piensa que el feminismo es incluyente es lo interseccional. Se vende mucho que lo interseccional habla de todo, de todes, de todo lo que podemos hablar como identidades que oprimen un patriarcado, que lo oprime el machismo, los micromachismos, el colonialismo, el tema discapacitado. Entonces creo que el feminismo interseccional es una herramienta para poder hablar de esos temas, sí. Teóricamente, sí. Habla de mucho específicamente también. Destacar que la persona que creó este feminismo es una persona negra, que eso también hay que atribuirle un gran, de verdad, reconocimiento, porque en la academia, siendo una persona racializada, es doblemente pega.
Y sinceramente yo creo que en la práctica es distinto el feminismo interseccional. ¿Por qué? Porque nos sirve, no es una cosa que te solucione todo, no es una solución a todas las opresiones, tampoco podemos estar en un juego constante de quién es más oprimido. Porque eso de repente cae en el interseccional, en que no, quién es más oprimido o si no, divide. Muchas veces pasa que comunidades se dividen por intentar medir las opresiones dentro de un sistema que es racista, que es sexista, que es violento, es violento. Entonces creo que dentro de todo muchas veces se vende lo interseccional como algo inclusivo, pero solamente sirve como una herramienta para entender los contextos, una herramienta teórica, una forma de buscar específicamente dentro de las corporalidades y de las comunidades, pero no es una solución. Genial, gracias, Denise. Vale, ¿alguna que quiera opinar más sobre este tema? Sí, bueno, yo en primer lugar, disculpa, Dionise, yo no tengo problema en pedir disculpas y desde luego en equivocarme eh, tampoco, porque ya te digo que creo que los errores son los escaloncitos que vamos teniendo para seguir avanzando. Entonces, nada, disculpa. Por otra parte, me alegro mucho que hayamos conseguido, y yo creo que eso es un logro del feminismo, que, bueno, yo ahora hablo por mí, las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad hemos sido invisibilizadas en el lenguaje como en el resto de los lugares. Entonces, como sabréis, en nuestro lenguaje español, en nuestra Real Academia, el masculino es lo que se consideraba genérico. De hecho, cuando yo era pequeña, ya en el colegio, y recuerdo esto perfectamente, yo estaba en el colegio y tenía una maestra que era encantadora y yo la quería mucho, pero bueno, ella enseñaba como en ese momento sabía y ella había aprendido. Entonces ella nos estaba enseñando lengua y nos estaba enseñando el masculino, el femenino, el plural, el género femenino, masculino, no sé qué, la lengua. Y a mí ya tan chica me sorprendía cuando ella decía que el genérico era el vosotros. Y entonces nos daban la explicación. Me acuerdo que ponía un ejemplo y decía, si en el libro, o sea, yo recuerdo verlo aquello escrito en el libro. Si hay una niña y 3 niños, se dice vosotros. Si hay 2 niñas y un niño, también se dice vosotros. Bueno, y cuando yo leí aquello, yo decía, el libro está equivocado, esto no puede estar bien. Y le pregunté, o estoy hablando de hace casi 40 años, hace 30 años más o menos. Y le digo a la profesora, señorita, que era como se decía entonces, ¿no? Señorita, esto está mal, ¿no? Y me decía, no, Lourdes, ¿eso por qué está mal? Y yo decía, porque es que pone que si hay 3 niñas y un niño, se dice vosotros. Y ella me decía, no, no, Lourdes, no está mal, este es el género neutro. Y entonces en el género neutro, así es como se dice. Y yo le insistí y le dije, pero bueno, entonces, ¿y si hay 100 niñas y un niño, cómo se dice? Y ella me decía, pues vosotros. Y yo, y si hay 1 millón de niñas y un niño, ¿cómo? O sea, no me cabía en la cabeza y yo le iba aumentando la cifra de las niñas a ver si la convencía y en algún momento me decía que se iba a decir vosotras. Pues no, esa señorita, que yo le decía en aquel momento, me decía que no, que eso era así como se decía porque ese era el género neutro y porque así había sido a lo largo de la historia. Y punto y final. O sea, Lourdes, y no me marees más que me está interrumpiendo la clase. Vale, ya te digo, os digo que luego, hace poco la he tenido en un taller a esta señorita y me decía, bueno, Lourdes me daba unos quebraderos de cabeza que entiendo que ahora siga por este camino, porque ya desde pequeña cuestionaba todo. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues os quiero decir que nos ha costado muchísimo, muchísimo, nos ha costado mucha crítica, mucha risa, mucha burla, que se diga vosotras, que se nos nombre a las mujeres. Nos ha costado mucho y todavía no se hace como debería hacerse,
ni en todos los círculos, ni mucho menos en todos los países del mundo, que esa es otra, ¿no? De ahí ahora pasaremos a la interseccionalidad. Entonces, lo que sí me da un poco de... me preocupa un poco el haber pasado, fijaos, hemos pasado de que el género neutro, lo que nos englobaba y nos definía a las mujeres y a los varones en aquel momento, era el masculino, ¿vale? Y hemos pasado de estar invisibles, el femenino no existía en el lenguaje y no se nos nombraba, a desaparecer de nuevo en un neutro que termina en la E, en el nosotres, que también no, al final tampoco se nos está nombrando. ¿Cuántos años a lo largo de la historia de la humanidad se ha hablado en masculino? ¿Y cuántos años hemos estado siendo nombradas las mujeres, el vosotras, el nosotras? ¿Cuánto tiempo? Una década como mucho, y enseguida hemos pasado a lo que parece un escalón más, pero desde mi punto de vista no lo es, porque pasamos de la invisibilidad a la invisibilidad, antes de lo masculino y ahora en un género que se supone que es neutro, pero que al final no nos nombramos. La interseccionalidad, si nos definimos cada una, yo no he dicho ninguna de mis características personales, no he dicho de dónde soy, no he dicho mi origen, no he dicho mi etnia, no he dicho mi situación económica, no he dicho, bueno, vosotras me habéis presentado, es verdad que habéis dicho que soy cantante, ¿no? Y que soy socióloga, es lo que habéis dicho de mí, lo cual me encanta porque, bueno, es lo que es mi proyecto, ese digamos que es mi proyecto, parte de mi proyecto personal. Me habéis definido por mi proyecto personal, pero no estoy contando mis condiciones. Que a lo mejor si las dijera, si dijera, por ejemplo, que soy mestiza, que soy medio gitana y medio paya, entonces quizá se me puede prestar más atención si hablo de interseccionalidad, pero no creo que tenga necesidad de decirlo. Lo mismo os digo, yo aprendí hace muchos años una frase que me gustó mucho, que era que detrás de cada rey, fija, detrás de cada rey, de cada obrero, de cada negro, hay una reina, una obrera, una negra apaleada por este. Ese es el interseccionalismo del que ahora se habla. Es decir, deben estar nuevamente representadas y tener voz las personas, independientemente de su etnia, de su clase, de su orientación sexual. Esa es la interseccionalidad, que ya os digo, que yo la entendí desde el primer momento en el que asumí el feminismo como un movimiento incluyente. Soledad, en relación a lo que está diciendo Lourdes, ¿qué ocurre, claro, cuando no es que tengas que decirlo, sino que simplemente ya habla por ti, ¿no? Esa intersección. Bueno, a ver, yo lo que te quiero contar al respecto es lo siguiente, ¿no? Digamos, a ver, en el mundo de la discapacidad, de la mal llamada discapacidad, ¿no? Porque es un concepto capacitista, ¿vale? El de discapacidad, ¿no? En ese concepto capacitista, el género no existía, porque nunca ha interesado el género. El género era algo colateral. Quiero decir que yo cuando me fui al feminismo, ¿no? y llamé a la puerta, el feminismo me dijo, tú perteneces a los discapacitados. Yo me fui al mundo de la discapacidad y la discapacidad me dijo, ¿pero de qué me estás hablando del género? Si resulta que lo que importa es una rampa, ¿no? Para poder subir las personas que vais en silla de ruedas. Entonces, bueno, no, pues partimos de ahí, partimos de que el género ha entrado en el mundo de la discapacidad de manera muy tardía, muy tardía, ¿vale? Y por supuesto, como sucede en el mundo, pues lo que ha intentado decir es que las mujeres tenemos una doble discriminación por tener la discapacidad y por ser mujeres, ¿no? De hecho, es cierto que todo lo malo que le sucede a las mujeres nos sucede a las mujeres con diversidad funcional. Tenemos peores sueldos, tenemos peores condiciones laborales,
si miráis a las asociaciones de discapacidad, las grandes asociaciones de discapacidad, la cúpula de poder es de varones, ¿no? Nosotros siempre estamos en puestos, en todo caso, intermedios y estas cosas. Y después, si vamos a las políticas públicas de los cuidados, ¿no? Que a mí, desde luego, me atañen directamente, pues porque, claro, ¿no? Si yo soy una persona, yo, por ejemplo, soy una persona que necesito apoyos humanos de manera constante y permanente. Entonces, servicios sociales tiene que hacer algo conmigo, ¿no? Y las políticas públicas que ha habido hasta ahora de los cuidados son unas políticas públicas patriarcales, capacitistas, y por tanto no han atendido el género. No les importaba en absoluto el género. Si a mí me limpian el culo y me dan de comer, ya están contentos. Quienes realizan, ¿no? Quienes escriben, quienes redactan las políticas públicas. Entonces, eso por un lado, y después por el otro lado, pues claro, yo como mujer feminista desde el movimiento de vida independiente, lo que reclamo cotidianamente es la figura laboral de asistencia personal, porque yo no quiero estar institucionalizada, porque yo no quiero las políticas públicas de los cuidados cutres que ha habido hasta ahora, que son capacitistas, paternalistas, asistencialistas. Yo no las quiero para vivir. Yo quiero ser una mujer en condiciones. Entonces, para ser una mujer, y eso no significa que quiera una feminidad, yo quiero mi propia feminidad. Yo busco mi propia feminidad, pero para encontrarme a mí misma necesito tener libertad. Y esa libertad me la proporciona la asistencia personal. Por tanto, hay que remodelar las políticas públicas de los cuidados, ¿no? Eso, bueno, pues es un poco el panorama. Y después, que obviamente, como sucede pues en la inmensa mayoría de todos los estratos, efectivamente, todavía seguimos hablando de ese sistema binario sexo-género, donde solamente parece que existan hombres y mujeres. Y parece que no haya nada más. Y entonces resulta que a las personas con diversidad funcional eso también nos castiga muchísimo. ¿Por qué no todas las personas son heterosexuales? ¿Por qué no todas las personas quieren la misma orientación sexual o la misma identidad de género? Porque realmente ahora, por ejemplo, Naciones Unidas se está dando cuenta, Naciones Unidas ahora en el año 2017, por ejemplo, hizo una observación general sobre vida independiente donde explica que todas las personas que puedan ser queer, que puedan ser transgéneros, que puedan ser y que para eso necesitan una vida independiente. Por tanto, hay que remodelar las políticas públicas de los cuidados para que sean respetuosas con los derechos humanos y para que de verdad pueda existir esa pluralidad humana que hay y que existe y que es real, pero que ahora no se puede desarrollar. Y solamente digo un ejemplo macabro, que yo creo que es macabro. Pero, por ejemplo, existe en una residencia, que obviamente no voy a nombrar, pero en una residencia de personas con discapacidad, una persona que es leída desde siempre como un hombre, al que le voy a poner el nombre de Manolo. Pero Manolo resulta que quiere ser María, y quiere ser vestida como María, y quiere ser maquillada como María, y quiere ir al baño de las mujeres como las demás compañeras, y que quiere estar en el pasillo de las mujeres, ¿no? En las habitaciones de las mujeres. Y esto no es posible porque resulta que el centro de discapacidad pues dice que si resulta que la familia acude allí y ve que esa persona está transformada, pues posiblemente, bueno, pues igual a lo mejor resulta que denuncian el centro de discapacidad y por tanto no quieren, ¿no? Eso también sucede en psiquiátricos. Porque fijaos, por ejemplo, aquí en la ley estatal, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú no te puedes cambiar el nombre a no ser que dictaminen que realmente tú no tienes un trastorno de personalidad. ¿Pero qué tiene que ver eso? O sea, yo no me puedo querer llamar Manolo y tener un trastorno de personalidad, por favor. Pues eso, ¿no? Hay muchos detalles de esos. Muchísimas gracias, Soledad. Genial. Vale, pues para ir cerrando un poquito, ¿vale? Para cerrar esta parte primera de debate, os queríamos lanzar una última pregunta, que es ¿hacia dónde creéis que tiene que poner el foco el movimiento feminista actualmente? ¿Hacia dónde consideráis? Y si quieres empezamos por ti, Lourdes.
Bueno, pues yo ha habido algún momento en el que hemos dicho qué significa ser mujer, qué significa ser mujer. Yo preguntaría hoy, que es 25 de marzo de 2021, ¿qué significa ser mujer en Afganistán, por ejemplo? ¿Qué significa ser mujer en Nigeria? ¿Qué significa ser mujer habiendo nacido en una familia en la que la única salida que te queda eh, pues no es lo que nos venden en las series de televisión, ni en los anuncios, ni en... Bueno, a ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué significa ser mujer? Pues quiero decir que creo eh, que el feminismo está aquí para defender lo que yo creo es que el feminismo está aquí para defender los derechos y las libertades de todas las mujeres del mundo. ¿Mm? Que todas las mujeres del mundo tenemos derecho a tener una vida digna. ¿Mm? Tenemos derecho a que no nos maten por ser mujeres, a que no nos violen por ser mujeres, a que no nos venden los pies si nacemos en la China porque somos mujeres y no nos pongan un burka en Afganistán. Y aquí no tengamos que tener la talla 100 de pecho y los labios de 2 kilómetros por ser mujeres. ¿Eh? Entonces, eso significa ser mujeres. Creo que hay que diferenciar sexo de género, mucho, hay que diferenciarlo. Yo hace muchos años decía, cuando los niños pequeños vayan al colegio con una falda, si les da la gana, y con las uñas pintadas, si les da la gana, y nadie se mete con ellos, ese día habremos conseguido la igualdad. Pero yo hablaba de que los niños tengan derecho a ir con una falda. No que los niños, por ir con una falda, sean niñas. Entonces, estaríamos haciendo el discurso contrario a lo que el feminismo lleva hablando 300 años, que es que el género, que el sexo, o sea, que las mujeres no nacemos con una falda puesta, ni con las uñas pintadas, ni sabiendo programar las lavadoras, ni los hombres nacen siendo ingenieros, constructores y con los monos puestos y jugando al fútbol. O sea, que porque a mí me guste jugar al fútbol o porque a un niño le guste ponerse una falda, no significa que sea una niña. O en eso estábamos en el feminismo. En eso estábamos en el feminismo. En abolir el género. En abolir el género. En que el nacer mujer, nacer con una biología determinada, no suponga padecer desigualdades. Que nacer mujer no signifique que si hay alguien en la casa que tiene que dejar de estudiar, sea la niña. No signifique que cobremos menos porque los trabajos feminizados se pagan peor. Que no signifique que las pensiones sean más pobres las de las mujeres. Que no signifique que todavía haya países en los que nos mutilan el clítoris porque somos mujeres, o nos ponen cuellos de jirafa porque somos mujeres, o nos ponen velo porque somos mujeres, o tenemos un índice de anorexia y de bulimia en Occidente del 90% en mujeres porque somos mujeres. Entonces, ¿hacia dónde tiene que ir el feminismo? Pues yo creo que el feminismo tiene que ir hacia defender la agenda feminista, que es defender los derechos de las mujeres, defender que la diferencia es riqueza, que seamos diferentes es riqueza, pero que el tope de las diferencias es la vulneración de los derechos humanos. Que usted en su cultura puede hacer lo que quiera, puede vestirse como quiera, puede comer como quiera, pero cuando en ese como quiera las mujeres están subordinadas a los varones, estamos vulnerando los derechos humanos y por ahí no podemos pasar. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que defender los derechos de las mujeres y tenemos que defender la agenda feminista. Y tenemos que defender, como decía, que
la diferencia no se traduzca en desigualdad, que la diferencia no se traduzca en desigualdad, que efectivamente el feminismo atraviese toda la sociedad, que si no hay mujeres feministas en urbanismo, pues no tendrán en cuenta la perspectiva de género de la que hablaba Soledad y que yo apoyo absolutamente. No tendrán ese, o sea, el feminismo no puede estar metido en un cajón, en una concejalía, la concejalía de igualdad o la concejalía de feminismo o la concejalía de las mujeres. El feminismo tiene que estar desde la economía hasta la ciencia, pasando por la medicina. En la propia medicina, ¿sabéis que los síntomas de los infartos, y de eso Soledad a lo mejor incluso sabe más que yo porque esté más cercana a la propia rama de la salud, los infartos y muchas enfermedades no se detectan, no se saben cuáles son los síntomas porque los estudios generalmente se han realizado hasta ahora con varones. Entonces, ¿hacia dónde tiene que ir el feminismo? Hacia defender los derechos de todas las mujeres del mundo, blancas, negras, pobres, ricas, altas, bajas, con diversidad funcional o sin ella. Hacia ahí, querida mía. Genial, Lourdes. Dionise, ¿nos quieres dar tu aporte? De hecho, iba a decir si quiere Soledad y después yo, porque me gusta escucharla y prefiero igual ceder los espacios. Creo que muchas de las cosas que dice me resuenan mucho dentro de lo que también quiero decir, porque hay muchas cosas como específicas que se entrelazan con la comunidad en la que habito. Entonces, por eso, cuando dijo, por ejemplo, de que discapacitado es capacitista, me recuerda mucho a lo neurodivergente. Entonces, quería escucharla y después vengo yo. Genial. Muchas gracias, Soledad. Gracias a ti, Dionise. Bueno, pues a ver, yo un poco sumarme pues a esa defensa de los derechos, ¿no? Que habla también Lourdes, ¿no? Porque realmente, bueno, pues yo quisiera pensar, obviamente, que los feminismos y que las mujeres estamos y que podemos ser unas grandes transformadoras, ¿no? De esta sociedad en la que vivimos. Claro, yo vuelvo un poco a reinsistir, por favor, y permitidme que lo haga. Yo lo que pediría a las feministas, a las mujeres de verdad, que sean muy comprometidas con los feminismos, que nos ayuden a las mujeres con diversidad funcional cuando tenemos necesidades de apoyos humanos y generalizados. De verdad, es una demanda internacional desde hace más de 30 años. Necesitamos asistencia personal para ser mujeres libres. Naciones Unidas no para de reclamarlo ya porque es algo vergonzoso lo que está sucediendo. La inmensa mayoría de mujeres la inmensa mayoría de personas institucionalizadas, también porque al final pues pasa lo que pasa y los varones viven hoy por hoy menos años, somos las mujeres. Las mujeres estamos en las residencias de discapacidad y en las residencias de mayores. Es una barbaridad que los feminismos no se impliquen en estas mujeres. Es una barbaridad que sigan sucediendo porque allí también existe mucha violencia de género, ahí dentro, mucha violencia de género. El Parlamento Europeo en el año 2003 dice que el 80% de mujeres con discapacidad sufre algún tipo de violencia. Y dice que el 68% de todas nosotras estamos institucionalizadas. Por tanto, os voy a dar otro toque, y es que muchas veces la inmensa mayoría son cuidadoras. Por tanto, hay cuidadoras que maltratan a las mujeres que ven que están en peores condiciones. Por tanto, no todas las mujeres somos feministas. Que al final es lo mismo, es igual que también las personas con diversidad funcional, no todas somos feministas, ni mucho menos, quiero decir, entre otras cosas porque estamos muy encerradas, entre otras cosas porque estamos en colegios educativos especiales, y todo esto hace que no podamos, por ejemplo, pues recibir una educación para la igualdad entre los géneros, por ejemplo, ¿no? Y estas cosas. Así que yo la demanda que hago y la demanda que hago internacional y que estoy luchando desde hace muchos años y seguiré luchando por ello es que, por favor, que las mujeres feministas se impliquen y que realmente pidan a nivel internacional asistencia personal. Y eso.
porque si realmente quieren respiros familiares, que el respiro familiar sea para las cuidadoras, pero también para mí. Lo que no puede ser es que el respiro familiar sea a costa de encerrarme y encarcelarme en una residencia. Eso no es humanidad y eso no es feminismo. Y eso es, bueno, algo horrible porque lo estamos pagando como buenas contribuyentes todas las personas. Estamos encarcelando cotidianamente a seres humanos y no nos importa porque creemos que por sus cuerpos, por los cuerpos de las personas diversas, no tienen el mismo valor moral. Así que esa es mi demanda. Muy necesaria demanda, gracias, Soledad. Vale, Dionise, pues, adelante. Yo creo que el feminismo, igual tengo que contextualizar, yo soy de Chile, del sur de Chile, entonces otro tipo de ruralidad, otro tipo de feminismo dentro de, aparte ahora me vine a migrar a la capital, entonces también vivo otro tipo de feminismo dentro de esta urbanidad. Y creo que el feminismo debe tener una crítica constante, porque no solamente algo fácil como vamos a reunir a todas las mujeres un 8 de marzo o vamos a hacer una agenda feminista, porque muchas veces la agenda feminista lo va a hacer un grupo y el resto, y no podemos tokenizar tampoco y trayendo uno por comunidades para que hablen lo que está pasando ahí porque nosotros no entendemos. Tenemos que meternos dentro de las comunidades, tenemos que informarnos, tenemos que ceder espacio es súper importante, tenemos que reflexionar, criticar y siempre estar un paso adelante a todas las cosas que están pasando, porque no solamente el ser mujer en la calle, el ser mujer en la casa, el ser mujer culturalmente. Son muchos factores de que una identidad no heterosexual, una identidad no binaria, una identidad racializada, una identidad dentro de la neurodivergencia, creo que tiene que ver mucho con las vivencias y mucho con los contextos y con todo, y por lo mismo el feminismo tiene que criticar, reflexionar, y en especial las estructuras. Las estructuras yo creo que uno tiene que tener mucho ojo, porque las estructuras, el capitalismo nos entrega violencia. El machismo, el patriarcado nos entrega violencia. El colonialismo es violencia. Entonces tenemos que poner ojo en las estructuras y cómo han sido intervenidas en nuestras corporalidades, nuestras historias y el colectivo en el que habitamos. De repente yo pienso que muchas de las cosas que veo dentro del colonialismo y lo que está fuera de eso, que es lo decolonial y las teorías decoloniales, tiene que ver mucho con no solamente nuestra identidad como indígena o una identidad como afrodescendiente. Ya estamos criticando una estructura moderna que nos ha impuesto a todas las corporalidades ciertos paradigmas, ciertas visiones que hemos tenido que resistir constantemente a eso. Y por eso hoy día decimos la necesidad de tener un feminismo. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir luchando. Entonces yo creo que uno de los ojos es criticar, siempre reflexionar, ir a las comunidades, pero de forma no paternalista, de forma, no podemos ir y preguntar y que, por ejemplo, pasa mucho que van a las comunidades y preguntan y no remuneran, por ejemplo, sabiendo que son precarizadas, sabiendo que la plata, o sea, la plata es un tema en la vida y los empleos son otro tema cuando nuestras corporalidades son leídas de una forma. Por ejemplo, mi nombre, yo tengo un nombre social, pero no me puedo cambiar el nombre en el carnet. ¿Usted cree que yo puedo tener trabajo? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con la crítica, la reflexión y las estructuras. Las estructuras deben ser siempre cuestionadas y no puedo decir abolirlas radicalmente porque eso es mucho trabajo. Tenemos que también matar nuestra violencia interior. Cuando Soledad habla de su experiencia, tengo que hacer aquí clic con mi capacitismo. Tengo que hacer clic con mi historia. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir teniendo comentarios racistas, teniendo comentarios violentos, posiciones violentas, porque yo no lo viví? Así que esa es mi respuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muy bien, pues chicas, hasta aquí hemos llegado. Un aplauso para todos.